Capítulo 6. El descubrimiento del maestro y las nuevas tareas de Acachamán. Cuando se despidieron el maestro y mi amigo Mamamucha, era mucha mi alegría y mis ganas de preguntar sobre mis nuevas tareas, pero no podía hacer nada. Tenía que platicar con Mamamucha primero para saber de mis nuevas labores. Me preparé con preguntas, sobre todo mental y espiritualmente. Quería estar listo para cuando viniera mi amigo Mamamucha. Que estuviera estable y sobre todo muy consciente de todas las preguntas que yo quería hacer, esperando me diera permiso de cuestionar. De esta manera, esperé con ansiedad a mi amigo Mamamucha. Al siguiente día, mi amigo me visitó en un sueño. Se presentó como Mamamucha. Esa fue la primera vez que lo visualizaba en cuerpo, o sea, físicamente. En aquel sueño nos encontrábamos en la dimensión de Aztlán. Mi amigo me enseñaba la hermosa ciudad y me platicaba sobre la convivencia de los habitantes del lugar. También me comentó sobre el aprendizaje, las labores que realizaba cada individuo en Aztlán. En pocas palabras me platicó, en ese sueño, todo lo que uno podía ver y vivir en ese territorio. Cuando desperté me pasó algo curioso. Mi cuerpo lo sentía fatigado, contracturados los músculos de mis piernas. Hago esta observación porque realmente creía que fue un sueño, pero mi cuerpo me decía todo lo contrario. Pasaron 3 días para saber de mi amigo Mamamucha, ya que estaba ocupado con el maestro. Al empezar nuestra canalización y antes de que preguntara algo sobre el maestro, me comenta que me fuera paso a paso, que no me venciera la ansiedad, y sobre todo, que fuera paciente, porque todo se me iba a dar. Le dije que si me podía contestar algunas preguntas, porque la verdad me sentía inquieto y a la vez desesperado por no saber nada de lo que venía y el por qué se me estaba dando este regalo a mí. Yo le quería dar a entender a mi amigo Mamamucha que me contara qué había descubierto el maestro, qué había platicado con él en esos días que no podía bajar porque estaba con el maestro. Él me comentó que estaba ocupado porque el maestro le estaba informando acerca de mi descubrimiento en aquel día que yo había entrado a la dimensión de Aztlán. La noticia que me dio era imposible de creerla, cuando la recibes así de sorpresa y sobre todo cuando uno es incrédulo a estos temas. Hago una confesión abierta, y les quiero comunicar que yo era una de las personas que no creía en nada de estos asuntos. Siempre buscaba una explicación lógica y coherente. Casi siempre me cuestionaba sobre cualquier tema sobrenatural porque yo quería encontrarle la razón, la perfección y sobre todo la lógica. Regresando a nuestro relato, Mamamucha me explica que iba a platicar un poco sobre la conversación que tuvo con su maestro. Me hizo saber que no podía contarme todo porque el sabio deja de ser sabio cuando cuenta todo lo que sabe. Pero poco a poco él me iba a poner al tanto de toda aquella plática que tuvo con su maestro. Lo sorprendente fue lo poco que me contó mi amigo. Él me dijo: Acachamán, el maestro ha descubierto que tú fuiste un personaje en Aztlán. Le pregunté si yo ya había vivido en el pasado en ese lugar. Él me respondió que sí, que no había sido un simple indio, que yo era su mejor amigo humano. Me confesó que el virus que él y la tripulación habían contraído, yo lo había transmitido, es decir, que yo los contagié. Me recordó que él era el gran chamán, que su labor en Aztlán era principalmente sanar o curar a las personas. Me comentó también que en la ciudad había buenos curanderos, que utilizaban hierbas como medicina, pero el virus que me había dado era nuevo, además mortal. Me contó que cuando su amigo Acachamán estaba enfermo, él tomó la decisión de ayudarme y buscó la manera de curarme, que en el intento de curar a su amigo Acachamán, él se había contagiado. Me confirmó que no pudo salvar a Acachamán. En ese momento pregunté si él ya sabía desde un principio que yo era Acachamán. Me comentó que no sabía, pero que tenía sus sospechas. Y tomó la decisión de consultar con su maestro acerca de sus dudas para que lo ayudara a descubrir si yo era aquel personaje que había vivido en Aztlán. Me confirma que ese fue el descubrimiento que hizo el maestro de mí. Le pregunté que me detallara un poco más, que yo quería saber todo acerca de mí cuando habité las tierras de Aztlán. En pocas palabras, yo lo que quería saber era sobre la amistad que me unía con Mamamucha. Me explicó que la amistad que él tuvo con Acachamán no fue una simple amistad, fue una hermandad. Me hace saber que yo era, por decirlo así, su hermano, que él me había tomado mucho aprecio porque Acachamán era un humano muy hermoso. Después supe que pasaron bastantes años para que él me encontrara. Le pregunté cuál había sido la razón para no haberme dicho desde un principio toda esa información. Mamamucha me responde que hiciera memoria, que me visualizara cómo era yo hace 5 años, y que de repente llegara a ti esta información por medio de la telepatía directa o simplemente te llegara de cualquier persona. Dime, ¿tú creerías todo esto? ¿Sobre todo habrías renunciado a todo? Dime, Acachamán, ¿qué responderías? ¿Qué reacción habrías tenido? La verdad le comenté que no hubiera creído en nada, y sobre todo me hubiera reído, y pensado que estaba loca la persona que me aseguraba tal cosa.
Mama Mucha me hace ver que yo no me hubiera dado la oportunidad de descubrir el mundo de lo desconocido. Me contó que todo fue un proceso con ciertas pruebas que uno tiene que pasar para valorar y apreciar, sobre todo aprovechar lo que se te está dando. En ese momento Mama Mucha se tenía que retirar porque los muchachos astranecos le estaban llamando. Ellos también sabían que yo, Juan Carlos, era realmente Acachamán. Mi amigo, antes de revelarme esa verdad, ya les había explicado a los astranecos el descubrimiento del maestro, y ellos querían saber cómo había recibido yo esa noticia. Antes de retirarse Mama Mucha, le pregunté cuál iba a ser nuestra nueva tarea. Me dice que la próxima vez que platicáramos, él me decía. Además, seguiríamos platicando sobre el tema. Se retiró y en ese momento quedé muy asombrado por la noticia, y la verdad en ese instante no podía creer que fuera posible todo lo que me había expuesto. Le pregunté a mi esposa que ella qué opinaba. Estaba tan sorprendida como yo. No se atrevía a opinar nada sobre lo que habíamos escuchado. Estaba asustada. Pasaron 2 días cuando tuve comunicación con Mama Mucha. Eran las 3 de la tarde cuando comenzó nuestra canalización. Me saludó y me preguntó qué había pensado sobre la información que había recibido. Le respondí que estaba muy confundido. Le pedí de favor que me explicara un poco más de todo lo que estaba pasando, de la gran amistad que existió entre Mama Mucha y Acachamán. Él me comentó que no había mucho que explicar, pero que sí había mucho que aprender. Acachamán era uno de los privilegiados por el simple hecho de tener contacto directo con Mama Mucha y por poder tener comunicación con los dioses. Esos privilegios no cualquier humano los tenía en aquellos tiempos. También me contó que él me preparó para que yo evolucionara a mi tribu, para que sirviera a ellos, porque el personaje de Acachamán en Aztlán era de un gran chamán. Además me comentó que yo no tenía esposa ni hijos, que yo vivía para servir y cuidar a los habitantes de la ciudad. También me manifestó que existía en otra época como un gran chamán, pero esa ocasión fue con los indios americanos, en la dimensión de los pieles rojas. La verdad no entendía muy bien cómo puede uno existir en diferentes épocas. Él me informó que el karma sí existe, y que eso me debería ayudar a resolver todas mis dudas. Para ello, debo lograr entender el significado del karma. Entonces fue cuando le expresé la inquietud que yo tenía al sentir cosas raras en mi cuerpo cuando hacía chamanismo. Quería saber por qué hablaba otro dialecto, y por qué cuando hablaba ese dialecto me sentía como si yo fuera otra persona. Me dijo que yo era el mismo, pero tenía un acompañante de otra dimensión, que también era yo mismo, que todo estaba en mí, pero lo único que estaba haciendo era despertar en mí, que esa era la razón por la que tenía esos síntomas dentro de mi cuerpo. Le pedí que fuera un poco más explícito para entender bien lo que me trataba de decir. Me comentó algo referente a la genética y al poder de la mente y sobre todo de las capacidades. También hizo mención acerca de los dimensionales. Pedí que me manifestara cómo era posible activar a los dimensionales. Él me respondió que simplemente los dimensionales son uno mismo pero en diferente época. Me dio un ejemplo, que un dimensional puede venir del pasado o también del futuro, y a su vez te pueden ayudar, pero no a facilitarte la vida. Se me hizo muy claro ese punto que ellos pueden ayudarte, pero no pueden resolverte todo lo que es tu vida. La manera de activar a los dimensionales es recordando y a su vez despertando tu subconsciente, así como tu conciencia. En ese momento me recordó que cuando yo soñaba la dimensión de Aztlán, que recorría e indagaba, no era un sueño, sino un recuerdo que estaba teniendo porque he estado en busca de mi despertar. Le pregunté a Mama Mucha que cuántos años habían pasado desde la última vez que él y yo habíamos estado juntos. Me respondió que aproximadamente fueron 3000 años, y que fue en Aztlán. Me dijo que se tenía que retirar, pero que le hablara mañana, de preferencia por la tarde, que es cuando más se le facilita. Al día siguiente me preparé con preguntas enfocadas al tema de mi inducción, al análisis paso a paso de lo que me había sucedido y cómo se logró el acercamiento. Tenía demasiada curiosidad, por otro lado el aprendizaje. Llegó la tarde cuando comenzó nuestra canalización con Mama Mucha. Nos saludamos y me informa que los muchachos, o los indios, estaban contentos porque ya sabía a Acachamán de sus orígenes, que me invitaban a que fuera al Cerro del Toro porque querían verme de nuevo en su dimensión. Le respondí a mi amigo que les comentara que pronto iba a ir de nuevo a quedarme a dormir en la cima del Cerro del Toro, porque había invitado a un amigo de la infancia para que descubra un poco de lo desconocido. Él es una buena persona, y estaba pasando por un mal momento. Quería ver la manera de que me ayudaran con él. Tiene demasiados problemas. Él cree en todo lo que me ha pasado en los últimos meses de mi vida. Mama Mucha me confirmó que iba a ser bienvenido, que a los muchachos les iba a dar alegría saber que Acachamán iría acompañado por un ser querido de su dimensión. Aclarada la petición de mis amigos los astranecos, pasamos al tema en que yo tenía más interés, la convivencia que tuve con mi amigo Mama Mucha. Él me comienza a decir que si me había preguntado alguna vez sobre mis experiencias vividas, relacionadas con avistamientos ovnis. Le respondí que sí.
Me he preguntado si eso tenía que ver con el asunto de nuestra convivencia que se dio en la era prehispánica. Me dijo que sí. Le pregunté que si él se refería en particular a las experiencias que yo he vivido con el fenómeno ovni. Me respondió que sí. Quiero platicarles que antes de vivir los acontecimientos relacionados con Mamá Mucha, yo había tenido experiencias relacionadas con avistamientos de platillos voladores, u ovnis. Por hacer mención, la primera vez que vi un ovni tenía la edad de 9 años, y eso pasó en mi ciudad de origen, Apatzingán, en el estado de Michoacán. Eran como las 9 de la noche cuando sucedió este fenómeno, y resulta ser que no fui el único que lo vio, sino muchas personas más. Lo más sobresaliente de este fenómeno fue que el ovni pasó por media ciudad y aterrizó en el Cerro del Húngaro, que está ubicado a orillas de la ciudad de Apatzingán. El ovni se visualizó en los cielos y bajó. A mi familia le despertó curiosidad lo mismo que a muchas otras personas habitantes de aquella comunidad. Mi familia se dirigió hacia el Cerro del Húngaro para investigar qué fue aquella luz tan brillante que había bajado. La sorpresa fue que cuando llegamos a la orilla del cerro, ya había gente alrededor de aquel lugar. Lo curioso que en la punta del cerro uno podía ver una esfera muy luminosa que cambiaba de colores muy brillantes. El fenómeno duró aproximadamente 10 minutos. Fue un espectáculo fuera de serie. A través del tiempo, tuve otros avistamientos, pero el último que tuve antes de comenzar mi inducción y mi amistad en esta dimensión con mi amigo Mamá Mucha fue en el 2007. Se celebraba el Día del Padre. Me encontraba trabajando en el autotianguis, vendiendo autos usados. Eran las 2:30 de la tarde cuando fui a descansar un poco a mi coche que tenía en venta. Era un día muy soleado. Me senté en el asiento del carro y recliné el respaldo para descansar. Cuando no pasaban ni 5 minutos, vi 3 naves en forma de platillo. Las observé durante 5 minutos antes de ir a comentarlo con las personas que estaban en la parte de arriba, a una distancia que se podían ver mejor. Se han de preguntar por qué tomé tanto tiempo para comentar que había ovnis arriba de nuestras cabezas, por decirlo así. Porque quería gozar del espectáculo, además de que es muy difícil decir que se están viendo objetos voladores, porque en la actualidad hay todavía demasiada gente que no cree en nada de eso, y principalmente lo que me detuvo fue la reacción que podrían tener. Si ellos no pudieran ver el fenómeno ovni, me juzgarían loco. Cuando les aviso que había unas naves arriba de nuestras cabezas, mucha gente comprobó y observó aquel espectáculo. Flotaban en diferentes sentidos, y a su vez hacían un tipo de acrobacia. El mayor tiempo se quedaban estáticos. El avistamiento duró aproximadamente 15 minutos. Lo asombroso fue que al siguiente domingo volvió a ocurrir algo similar en el mismo lugar, pero esta vez solo se vio una nave como a las 3 de la tarde. También fue observado por muchas personas. Yo les volví a dar la noticia al detectar de nuevo aquel ovni. Ese día me acompañaban 2 de las personas con las que visité por primera vez Aztlán. Ahora entienden el por qué se me facilitó convencer a esas personas a visitar el Cerro del Toro. Ellos ya creían en estos sucesos, puesto que ya habían comprobado que sí pueden existir ciertas cosas que uno no puede probar fácilmente. Les hago mención de estos acontecimientos para que entiendan un poco más la respuesta que mi amigo Mamá Mucha me iba a dar. Él sabía desde hace mucho tiempo de mí. Me confirma que en la vida no existen las casualidades. Me informó que había durado mucho tiempo buscando a su amigo humano llamado Acachamán, porque fue tan buena nuestra relación que él sabía que algún día nos íbamos a encontrar de nuevo. Le pregunté por qué se había tardado tanto. Se sonrió y me dijo que a Acachamán siempre le gustaba cuestionar, pero que había sido un proceso que no puede llegar de repente a tu vida, porque no respetarías el libre albedrío, y al no respetarlo, estarías violando ciertas reglas que existen. Me comentó que yo me perdí durante 10 años. Le pedí que me definiera la situación. Solo me dijo que se refería a que me había contaminado tanto que mi esencia se había dormido durante esa contaminación. Por eso resultó nuestro acercamiento. Mamá Mucha quería salvar a su amigo Acachamán. Aventé el salvavidas y tú lo atrapaste. Me dio un ejemplo derivado del salvavidas, metafóricamente hablando, que uno es como un bebé. Primero te enseña a gatear para después aprendas a caminar. Me hizo referencia que en la actualidad había demasiados humanos, o piedras, que no sabían ni gatear, y lo peor es que hay humanos o piedras que vienen a esta vida, se van y ni siquiera aprenden a gatear, simplemente vinieron de paso. Fue cuando yo le hice la pregunta que desde muy chico me vengo haciendo: ¿a qué viene uno a esta vida? Y él me respondió: simplemente a vivirla, Acachamán. Le pedí que fuera más explícito, que me diera una respuesta que aclarara mis dudas. Y él solo me respondió que la respuesta me la daría mi propia vida, durante el tiempo de mi existencia. Me recordó que él venía a ayudarme un poco, pero no a facilitarme la vida. Eso siempre me lo dejó muy claro. El consejo que recibí en aquella plática fue que diera gracias por todo lo que está a mi alrededor, que apreciara todo aquello que se me da,
así como agradecer por el simple hecho de estar vivo. Se despide mi amigo comentándome que mañana vendrá, me tendrá una sorpresa, y en esa forma, cerrar el tema de Acachamán en la dimensión de Aztlán, y pasar a otros asuntos. Les quiero comentar que los meses de abril, mayo y junio fueron de canalizaciones con mi hermano Mamamucha. En ese tiempo no fui a visitar a mis amigos aztlanecos a los cerros mencionados, donde está la dimensión de Aztlán, dentro del perímetro de los cerros del Toro, del Espía y del Indio. Estos cerros tienen una conexión en los puntos importantes en forma de triángulo. Tengo comunicación con Mamamucha y me informa que iban a salir unas invitaciones para ir a escarbar donde supuestamente había tesoros, pero lo que él quería era que me enfocara en las personas que estaban atrapadas en su dimensión, que sería interesante que yo tomara esos nuevos retos que al parecer era mi tarea en esa ocasión. Se despidió luego porque estaba con el maestro y que en ese momento no íbamos a poder platicar. Al día siguiente recibí la visita de los señores que fueron conmigo al Cerro del Toro. Uno de ellos era el señor Juan y el otro Jonathan. Fueron a invitarme a otra experiencia para ir a buscar un tesoro. Me afirmaron que se presumía que había dinero enterrado en otra casa vieja. Acepté porque yo sabía que había almas detenidas y que no perdía nada en tomar esa tarea. Así como estas invitaciones, me llegaron 5 más durante los meses que estuve en las canalizaciones con mi amigo Mamamucha. Volví a tener noticias de mi amigo Mamamucha y le comenté de la nueva invitación. Él me respondió que los muchachos o los indios estaban listos para ir conmigo. Reconozco que en todas las experiencias que he tenido en materia de entrar en la dimensión de los muertos, siempre los muchachos aztlanecos han estado conmigo. Es difícil de creer, pero fácil de comprobar que cuando sabes desprenderte de tu cuerpo, podrás evidenciar lo que te estoy comentando en cuestión de la dimensión de los muertos. Siguiendo con nuestro relato, Mamamucha me iba a dar hoy una sorpresa reveladora, que el señor Martín tenía una pieza prehispánica donde estábamos juntos los dos. Le pedí ver aquella piedra que él comenzó a describirme. Me incitó a que fuera a buscar a Martín y que cuando tuviera esa piedra en mis manos tratara de escucharla o de sentirla para ver qué me podía transmitir o recordar. Se despide pidiéndome que tomara fotos de aquella piedra, y cuando las tuviera le hablara. Me hizo saber que los muchachos iban a ayudarme para facilitar que el señor Martín me mostrara aquella piedra y me dejara tomarle fotos. Al día siguiente, mi tarea fue localizar al señor Martín, y no tuve éxito, pero al segundo día, por arte de magia, me llamó por teléfono. Antes les platico que el día que no lo localicé, mentalmente lo estaba llamando, por lo que es cierto que cuando uno se enfoca mentalmente en algo, esto puede realizarse. Yo lo llamé telepáticamente. Él me llamaba para preguntar cómo estaba, le contesté que muy bien. Le hice el comentario que tenía una inquietud. Le dije que si habría la posibilidad de que me enseñara su colección de piedras. Él me preguntó que cuál era mi interés. Le platiqué que había tenido un sueño donde visualizaba una piedra que, según yo, fue mía en aquel tiempo de Aztlán. Levemente le insinué que, según yo, existía en ese lugar, que era una persona conocida y que al parecer él tenía aquella piedra en su poder, la que supuestamente había soñado. Me dijo que el día de mañana él iba a pasar por mí para llevarme a que viera las piedras que tenía. Al día siguiente fue por mí como habíamos quedado, y me llevó al lugar donde estaban sus piedras arqueológicas. La verdad me sorprendió un poco porque las tenía arrumbadas y descuidadas. Se notaba que no le tenía amor a nada de lo que él guardaba. Le aclaré que fuera más sensato, que las tuviera en un lugar seguro. Dijo que las iba a registrar o las iba a donar para un museo. Pienso que era una persona inconsciente porque tenía parte de la historia de la nación y a su vez de la misma humanidad. El señor Martín me muestra todas aquellas piezas que tenía en su propiedad, y ahí estaba la pieza que mi amigo Mamamucha me había descrito. A continuación, ustedes mismos conocerán aquella pieza que yo estaba buscando. Para mí era importante porque tenía una respuesta. Comprobar lo que mi amigo Mamamucha me había dicho sobre la gran amistad que hubo entre Acachamán y Mamamucha. Entré en trance con la piedra y me llegó la información donde me aclaraba que los personajes que estaban plasmados en aquella piedra eran las entidades de Acachamán y de Mamamucha. Cuando despierto del trance, mi primera reacción fue de querer canalizar a mi amigo Mamamucha. Me despedí del señor Martín. Claro que él notó cierto interés de mi parte por esa pieza. Me preguntó cuál había sido mi experiencia cuando la tuve en mis manos y, sobre todo, cuando entré en trance. Le mentí puesto que no era de fiar. Fue fácil esquivarlo. Llegué a mi casa y le platiqué a mi esposa. Se sorprendió de lo que yo le estaba contando sobre aquella piedra. Le pedí de favor que tratara de localizar a nuestro amigo Mamamucha para preguntarle sobre la información que había recibido con la piedra. Mamamucha le comenta a mi esposa que él había estado todo ese tiempo conmigo porque quería ver mi reacción cuando yo tuviera aquella pieza en mis manos. Lo saludé y le dije que me había dado cuenta que en los 2 últimos días no andaba solo, porque sentía una energía muy fuerte, al grado que en varias ocasiones llegué a tener jaqueca. Me informó que era normal porque ellos producen demasiada energía.
Hizo el comentario que nosotros los humanos, si no tenemos una buena preparación, es imposible que ellos, los alienígenas, se acercaran a nosotros, porque nuestros cuerpos no soportarían la energía, al grado de que podrías morir, porque tu cuerpo no resistiría. Cuando él termina de darme una buena explicación sobre la energía que producen sus cuerpos y la preparación de un cuerpo humano para tener contacto con un ser iluminado, entramos al tema de la piedra y sobre lo que estaba plasmado en ella. Me dijo, Acachamán, los personajes que están en esa piedra plasmados somos tú y yo en el tiempo de Aztlán. Cuando me dio esa noticia me quedé atónito. Después él me comentó que el indio que está forjado era de origen olmeca maya. Le pregunté que cómo era posible que fuera de 2 tribus. Me explicó que el papá de Acachamán era descendiente de los olmecas y que mi mamá de origen maya, que yo tenía el conocimiento y las costumbres de las 2 culturas, que el personaje que sale inscrito en el pecho del indio era él, o sea, mi amigo Mamamucha. Me afirmó que si observé bien la piedra me tenía que dar cuenta que Acachamán no era cualquier indio prehispánico, que fui una figura muy conocida porque era amigo de los dioses, o sea, de Mamamucha. También me hizo saber que no cualquier humano tenía contacto directo con los dioses, o sea, con los señores de las estrellas. Esa fue la explicación que él me dio referente a la piedra, y sus dibujos inscritos en aquella piedra. Le pedí que me platicara un poco más de la historia de Acachamán y su amigo. Él sonrió y me contestó que lo pasado es pasado, que hay muchas cosas por aprender y por hacer, que por el momento era todo lo que él podía comentarme, pero que un día me iba a aclarar todas mis dudas que tenía sobre la dimensión que yo había vivido en Aztlán. Le pregunté que cuándo sería ese día. Me afirmó que faltaba muy poco para vernos físicamente, que el maestro ya lo había autorizado, que simplemente teníamos que esperar el día señalado. Mi amigo se despidió, indicándome que tenía que ser muy paciente, que no me desesperara, que finalmente las cosas se nos iban a dar. Quiero comentarles que en el transcurso de aquellos meses tuve la oportunidad de ir a hacer mis tareas en diferentes casos y circunstancias. Mi labor la desempeñaba tomando nuevos retos yendo al lugar donde mi persona era invitada, porque varias personas sabían que yo podía hablar o canalizar con personas muertas. Algunas de las informaciones trataban simplemente de tener comunicación con sus seres queridos, que al presumir se habían quedado en ocasiones detenidos en su dimensión. Otras veces era ir a indagar a casas viejas, a haciendas y a lugares donde se creía que había gente muerta detenida, también a donde se rumoraba que había dinero enterrado. Lo único que les puedo asegurar es que estas experiencias son de mucha adrenalina, además de mucho riesgo y salación. El papel que yo representaba en aquellas experiencias podría decirse que era de ama de llaves, porque podía abrir los portales de cualquier dimensión, gracias a la ayuda y asesoría de mi hermano Mamamucha y gracias también al cuidado de mis amigos los astranecos. Reconociendo el as que yo traía bajo la manga, ellos me ayudaban a liberar personas muertas, cuando no afectaran las reglas que existen. La verdad, me llevaría muchas páginas si les contara cada experiencia que hemos tenido, mis amigos y yo en el desempeño de tareas, es decir, en labores de ir a indagar y negociar con seres de otra dimensión, así como con seres de la oscuridad, o sea, demonios. Por eso mejor les comentaré un poco de la experiencia que aprendí en aquellas tareas que me surgieron. Les aconsejo aprovechar y disfrutar su vida, todo lo que está en su entorno cuando uno está vivo, porque cuando muere, como dice la canción, nomás los recuerdos te llevas. Lo que trato de comunicarles es que las personas muertas que están detenidas por diferentes razones extrañan de cuando estuvieron vivos el sabor, el contacto físico, la familia, el beber agua, en pocas palabras, las necesidades. Yo he podido tener contacto con ellos y eso es lo que más extrañan. Cuando están muertos y a su vez castigados, el peor infierno que puede vivir una persona difunta es ver sufrir a sus seres queridos. Lo malo es que no pueden hacer nada, no pueden ayudar. Esa es una de las ataduras y el castigo más doloroso que tienen las personas difuntas detenidas en su dimensión. Trato de explicar que el infierno no existe como se cree, como han querido que uno crea en aquella taberna de fuego. Toda esa mercadotecnia de pánico y miedo que nos inculcan desde muy pequeños no existe. El castigo por el Dios Supremo, pero no en esas referencias que nos han infundido por nuestras propias creencias. Se preguntarán qué pasa con las personas que vienen a esta vida y cumplen con sus tareas. Ellos cuando pasan a la dimensión del inframundo no tienen ataduras. Ellos son libres, pueden ir y estar donde ellos quieran, y a la vez en diferentes dimensiones. Pero también existen reglas para todos ellos, y estas reglas están ordenadas por el Dios Supremo. Los humanos que no tienen ataduras ni castigo son los próximos a volver a reencarnar y venir a aportar lo que tienen que dar. Pero no crean que porque en una vida, o su existencia, cumplieron sus tareas, van a ser privilegiados en sus siguientes vidas. Cuando te vuelven a mandar al mundo, o a la tierra, vienes desde cero, sin privilegios,
por lo que de nuevo tienes que ganar tu liberación y tus privilegios en el mundo para que puedas gozar nuevamente del paraíso, como dicen por ahí. Les hago saber que las encarnaciones que uno tiene no siempre se dan en cuerpo humano. Se podría decir que es un privilegio volver a reencarnar en un ser humano. Todo esto mencionado lo hago no por el grado de sentirme algo que yo no soy. Simplemente les comento lo que yo aprendí cuando conviví con seres de otra dimensión o personas difuntas. Y lo más importante, creo yo, es dar a conocer paso a paso la experiencia que he vivido con la ayuda de mi amigo Mama Mucha y el respaldo del maestro. Hay tanta materia al respecto del inframundo como en el de las dimensiones, pero este relato no trata, o más bien no está enfocado a los temas mencionados con anterioridad. Pero era relevante que yo les comunicara un poco de lo que me sucedió, lo que viví y aprendí. Aparte, era esencial que tuvieran un poco de conocimiento en lo que uno puede encontrar en el inframundo, así como en otras dimensiones. Yo sé que todo esto que viví es derivado de pruebas y aprendizajes que tuve que pasar para entender lo hermoso que es estar vivo y despertar la conciencia, pero sobre todo para vencer los miedos que uno tiene y que se tienen que enfrentar. Continuando con nuestro relato, les hago saber que mi situación personal pasaba por circunstancias problemáticas. No todo es belleza y aventura. La otra cara de la moneda eran problemas económicos, al grado que me quedé sin capital. Mi país está viviendo una crisis mundial que nos afectó demasiado a los mexicanos. Eso no era todo. Comenzaba a tener problemas con mi pareja y con mi familia, o sea, con mis padres, porque ellos creían que estaba perdiendo la cordura. Mis propias amistades, que tenían tiempo de conocerme, pensaban lo mismo, que yo estaba mal de mi cabeza. Hasta llegaron a burlarse de mí. La verdad, no es fácil soportar todas esas cuestiones, pero ni eso me detuvo para seguir en el camino que yo había encontrado. Un día baja mi amigo Mama Mucha. Me ve decaído y triste. Me alentó. Me indica que tenía que ser fuerte, que no me debería afectar lo que me estaba sucediendo, que al fin y al cabo eran pruebas para mí. Me hizo saber por primera vez que el día del juicio, todos los locos como yo, iban a ser bienvenidos a la nueva tierra. Mencionó que cada vez que alguien me agrediera, se burlara de mi situación o de lo que estaba viviendo, que no me preocupara porque cuando a ese individuo le preguntaran sus referencias en el inframundo, les iban a hacer mención del mundo nuevo para las personas locas, de quien ellos se habían burlado. No es fácil caminar por esta vía. Soy afortunado de contar con un amigo como Mama Mucha. Pero no se preocupen porque todos contamos con un amigo como él. La cuestión es descubrirlo y encontrarlo. La manera más sensata para hallarlo es buscar en uno mismo, porque todo está dentro de uno. Nosotros lo conocemos por el yo interior. Con toda humildad les comento esto porque en la actualidad, las personas que han convivido conmigo y a Cachamán han comprobado que no es difícil activar tu yo interno, y mucho menos conocerlo y convivir con él. De tal manera que cuando tienes la conexión y dominas todo su entorno, que eres tú mismo, es cuando surgen los conocimientos sobrenaturales, pero lo importante de encontrarte tú mismo es que estás despertando tu subconsciente, así que por obvia razón, a través de la práctica y la actitud, logra uno despertar su conciencia. Llegó el mes de junio 2009. Mi amigo Mama Mucha me da buenas noticias relacionadas con el maestro. En una canalización, me informa que había llegado la hora de expandir mi propio conocimiento, que el maestro le había indicado que me informara que iban a llegar socios. Le pedí que me puntualizara un poco más lo que trataba de decirme. Me dijo, a Cachamán, vas a conocer personas que tienen semejanza con tus experiencias y vas a saber el nombre de mi maestro. También mencionó que aprovechara todos los conocimientos que mis nuevos socios me iban a dar, que aprendiera todo lo que me fuera posible y que me sirviera de todo lo que se me iba a presentar. Pregunté cómo iba a saber de ellos, que cómo sería el acercamiento. Mama Mucha me responde que no me preocupara porque ese regalo o premio fue asignado por el maestro, que no cuestionara, que estuviera listo y abierto para saber de mis nuevos socios y conocerlos.